El almirante Cheno se encontraba frente al muro conmemorativo en la sala del consejo. Su reflejo lo miraba fijamente desde la pulida piedra negra. Tras la superficie, miles de nombres brillaban tenuemente. Nombres de humanos que murieron en la guerra del primer contacto, hacía 150 años. Todavía visitando al difunto almirante, preguntó una voz. Chen se giró y vio a la embajadora Kao Tanaka acercándose. Su toga diplomática ondeaba tras ella como el agua. Alguien debería recordarlo, dijo Chen en voz baja. Parece que todos los demás han olvidado de lo que éramos capaces. Kao sonrió con tristeza. Se detuvo a su lado, recorriendo con la mirada los nombres. No lo han olvidado. Simplemente prefieren fingir. La guerra del primer contacto comenzó por accidente. La humanidad acababa de desarrollar viajes a velocidad superior a la de la luz. Sus naves coloniales se adentraron en el espacio desconocido, buscando nuevos mundos. Ignoraban que la galaxia ya estaba repleta de vida. Miles de especies, cientos de imperios y reglas. Reglas cuya existencia la humanidad desconocía. Los braxianos fueron los primeros en encontrar las naves humanas. Para ellos, los humanos parecían presas. Débiles, blandos, fáciles de matar. El dominio braxiano era una potencia militar construida sobre la conquista. Vieron las lentas naves humanas y atacaron sin previo aviso. 3 naves coloniales murieron en el primer ataque. 15.000 humanos, hombres, mujeres y niños, congelados en el espacio o quemados vivos. Los braxianos anunciaron su victoria por todo su imperio, riéndose de los débiles recién llegados. Pero la humanidad no murió en silencio. La Tierra recibió las señales de socorro. Vieron las imágenes de los ataques. El gobierno declaró la guerra. Todas las naciones humanas se unieron por primera vez en la historia. Construyeron armas, naves, cosas terribles nacidas de la desesperación y la rabia. Los braxianos esperaban que los humanos se rindieran. En cambio, la humanidad regresó como una pesadilla. Las naves humanas eran más lentas, sí, pero los humanos eran creativos. No lucraron limpio. Usaron tácticas que la galaxia jamás había visto. Drones kamikaze con apariencia de cargueros, armas nucleares adheridas a asteroides, armas biológicas diseñadas para atacar el sistema nervioso braxiano, guerra psicológica que quebraba la moral enemiga incluso antes de que comenzaran las batallas. Lo peor eran las naves fantasma, naves vacías con rumbo de colisión que emitían gritos humanos y amenazas. Las tripulaciones braxianas las abordaban esperando un fácil rescate. En cambio, encontraban bombas o gas venenoso, o peor aún, nada en absoluto. Solo grabaciones interminables diseñadas para volverlos locos. En 2 años, la humanidad hizo retroceder a los braxianos a su sistema solar. La galaxia observó horrorizada. Estos recién llegados lucharon como demonios. Nunca se detuvieron, nunca se rindieron. Nunca mostraron piedad. El Consejo Galáctico intentó intervenir. Enviaron delegaciones de paz. La humanidad las ignoró. Tenían un solo objetivo: hacer pagar a los braxianos. Cuando las flotas humanas rodearon el planeta natal braxiano, todos esperaban el exterminio. Las naves humanas tenían armas apuntando al planeta. Miles de millones de braxianos esperaban la muerte. La galaxia contuvo la respiración. Entonces, la humanidad se detuvo. El comandante humano envió un mensaje al Consejo. Unas simples palabras que lo cambiaron todo. Elegimos la misericordia. Pero que nadie olvide que elegimos esto. Podríamos haberlos acabado. Aún. Recordamos que la doctrina de la misericordia nació ese día. La humanidad ofreció términos de paz. Reparaciones, crímenes de guerra, juicios, pero no genocidio. El dominio braxiano se derrumbó, su imperio se hizo añicos, pero su pueblo sobrevivió. La galaxia no lo comprendía. Las especies no se detienen simplemente cuando alcanzan la victoria total. No era natural. No era normal. Pero la humanidad insistió. Se unieron al Consejo Galáctico. Firmaron los tratados de paz, se convirtieron en ciudadanos ejemplares. Transcurrieron 150 años. La humanidad se hizo conocida como guardianes de la paz, mediadores. La especie, que siempre buscaba soluciones diplomáticas. Ayudaron a poner fin a las guerras, protegieron a los refugiados, construyeron hospitales en mundos alienígenas. Jóvenes humanos se unieron al cuerpo diplomático del Consejo, ansiosos por demostrar que su especie había evolucionado más allá de su violenta historia. Pero algunas especies jamás olvidaron lo que la humanidad había sido. Los braxianos, ahora llamados la hegemonía Krell,
se reconstruyeron lentamente. Se aliaron con otras especies beligerantes. Susurraban que la misericordia humana era debilidad. Que los humanos que lucharon en la guerra del primer contacto habían muerto, reemplazados por blandengues comerciantes y diplomáticos. Chen se apartó del monumento. La reunión del consejo comienza pronto. Más debates sobre disputas comerciales. Aburrido pero necesario, respondió Cao. La paz es aburrida. Ese es el punto. Los Krell no piensan que sea aburrido, dijo Chen. Los informes de inteligencia muestran un despliegue militar en su territorio. Se están preparando para algo. Cao frunció el ceño. Lo he notado. Pero el Consejo no actuará sin pruebas de intenciones hostiles. Demasiadas especies comercian con los Krell ahora. La economía prima sobre la seguridad. Chen apretó la mandíbula. Entonces son tontos. Los Krell no han olvidado la guerra. Quieren venganza. Si son inteligentes, no la aceptarán. Dijo Cao. Miró hacia el muro conmemorativo. Les mostramos misericordia una vez. No creo que lo haríamos de nuevo. Chen asintió lentamente. Espero que nunca tengamos que averiguarlo. Caminaron juntos hacia él. Sala del Consejo. Los pasillos estaban llenos de alienígenas de todas las formas y tamaños. Especies pacíficas compartiendo espacio e ideas. Parecía perfecto, incluso utópico. La humanidad se había esforzado mucho por construir esta obra. Pero en lo profundo del espacio humano, astilleros militares permanecían silenciosos y olvidados. Armas diseñadas pero nunca construidas. Tecnologías desarrolladas pero nunca desplegadas. La humanidad había mantenido sus garras ocultas. La doctrina de la misericordia tenía una regla escrita en archivos clasificados, conocidos solo por los altos mandos humanos. La misericordia es una elección. Si nos hacen arrepentirnos de esa elección, les mostraremos lo que sucede cuando los humanos dejan de elegir la misericordia. La galaxia tenía paz por ahora. Pero la paz es frágil. Y algunas especies estaban a punto de aprenderlo por las malas. La alarma despertó a Chen a las 3 a.m., hora local. Su comunicador personal gritó. Códigos de emergencia rojos. Lo agarró con manos temblorosas, sabiendo ya que algo terrible había sucedido. Colonia Nueva Armonía, dijo la voz al otro lado. Se han ido. Todos ellos. La sangre de Chen se heló. ¿Desaparecidos? ¿Qué quieres decir con desaparecidos? Bombardeo orbital. Naves Krell. Lo transmitieron todo. 30.000 colonos muertos. Chen. Cerró los ojos. Nueva Armonía era una colonia agrícola. Familias, niños, sin presencia militar, sin amenaza para nadie. Envíenme todo, dijo. Su voz era plana, vacía. Las imágenes llegaron. Segundos después. Chen se obligó a mirar. Naves de guerra Krell emergiendo del hiperespacio sobre el pacífico planeta verde. Disparos de advertencia a las granjas de abajo. Civiles presas del pánico corriendo, gritando, intentando llegar a refugios que no existían. Entonces comenzó el verdadero bombardeo. Fuego de plasma convirtiendo las granjas en cristal. Bombas de fusión agrietando las cúpulas de los asentamientos. 30.000 personas borradas en minutos mientras las cámaras Krell grababan. Cada momento. La transmisión terminó con el rostro del maestro cálido Zor llenando la pantalla. Sus rasgos reptilianos se retorcieron. En lo que entre su especie se consideraba una sonrisa. Humanidad, dijo lentamente, saboreando cada palabra. Nos mostrasteis misericordia una vez. Nunca la pedimos. Ahora le mostraremos a la galaxia lo que os trae la misericordia. Vuestro pueblo muere como insectos, y vuestra doctrina de la misericordia muere con ellos. Chen vio las imágenes 3 veces. Cada vez, sus manos se aferraban con más fuerza al escritorio. Para la tercera vez, tenía los nudillos blancos y sangrando. Durante la semana siguiente, se produjeron más ataques. Estación de Investigación Galileo, Colonia Fronteriza Armstrong, asentamiento de refugiados Ope. Cada ataque se transmitió por toda la galaxia, cada uno dirigido contra civiles. Los Krell se aseguraron de que todos vieran morir a los humanos. El número de víctimas aumentó. 100.000, 500.000, 1 millón. Los ataques eran sistemáticos, coordinados, diseñados para causar el máximo impacto psicológico. Cao convocó sesiones de emergencia del Consejo. Se presentó ante representantes de 1000 especies y suplicó su intervención. Los Krell están cometiendo genocidio, dijo, con la voz temblorosa por una rabia apenas contenida. Están asesinando civiles.
Necesitamos que el Consejo actúe ya. El representante de Theon se removió incómodo. Embajador Tanaka, comprendemos su angustia, pero los Krell afirman que se trata de objetivos militares legítimos. Dicen que sus colonias violaron sus fronteras territoriales. Mentiras. K.O. Golpeó el podio con el puño. Han visto las imágenes. Niños, granjeros, científicos. ¿Qué amenaza militar representaban? El delegado Arati habló con cautela. Quizás sanciones económicas. Podríamos limitar el acceso comercial de los Krell. El 40% de la economía de este consejo depende de las operaciones mineras Krell. Otra voz interrumpió. Las sanciones nos perjudicarían más a nosotros que a ellos. Cao miró a su alrededor. Vio miedo, codicia, cálculo político. Pero ninguna acción. Ninguna justicia. Sois todos unos cobardes, dijo en voz baja. Os quedáis aquí sentados sin hacer nada mientras mi gente muere. Recordad este momento. Recordad que vosotros elegisteis esto. Los ataques continuaron. El número de muertos alcanzó los 2 millones. Luego, 2,3 millones. Mundos coloniales enteros. Se hizo el silencio. En la tierra, las protestas llenaron las calles. Los humanos exigían acción. Venganza. Justicia. El gobierno celebró sesiones de emergencia. Los líderes militares presentaron opciones. Todas brutales. Todas necesarias. Chen se reunió con Cao en una sala segura en las profundidades del edificio del Consejo. El gobierno ha tomado una decisión, dijo. Cao asintió. Parecía mayor ahora, cansada. Retirada. Retirada total. Todas las fuerzas de paz retiradas. Todas las misiones diplomáticas cerradas. Todos los acuerdos comerciales suspendidos. Nos vamos a la oscuridad. El Consejo entrará en pánico, dijo Cao. Que así sea. Tuvieron su oportunidad de detener esto. Eligieron el dinero de los Krell por encima de las vidas humanas. Chen desplegó una pantalla holográfica. Mostraba recursos militares humanos, astilleros ocultos, plataformas de armas, tecnologías que la galaxia jamás había visto. 50 años de desarrollo secreto, esperando un día que la humanidad esperaba que nunca llegara. Esto es lo que hemos estado construyendo mientras jugábamos a pacificadores. Chen dijo, sabíamos que la galaxia no era realmente pacífica. Solo dormía. Cao estudió la pantalla. Su rostro no mostraba sorpresa, solo tristeza. ¿Cuándo? En 72 horas. Emitiremos una advertencia. Démosles a los Krell una oportunidad para evacuar su instalación militar. Iones. No escucharán. Salor piensa que somos débiles. Entonces aprenderá de otra manera. Chen cerró la pantalla. Necesito que le entregues la advertencia final al Consejo. Que quede claro. Esto también es culpa suya. Podrían haberlo evitado. Al día siguiente, Cao se presentó ante él. Consejo por última vez. Vestía de negro en lugar de su toga diplomática. Ropa de mañana. 2,3 millones de humanos han muerto, comenzó. Su voz era firme ahora. Fría. Acudimos a ustedes en busca de ayuda. Dudaron. Se demoraron. Eligieron la economía por encima de la justicia. Les advertimos después de la guerra del primer contacto. Les dijimos que elegimos la misericordia, que podíamos elegir de otra manera. No escucharon. Tampoco los Krell. Activó una pantalla que mostraba la movilización de las fuerzas militares humanas. La cámara del Consejo estalló en susurros de conmoción. En 72 horas, la humanidad responderá a los ataques Krell. Estamos transmitiendo una advertencia a todas las instalaciones militares Krell y a los mundos que nos apoyan. Evacúen. Dejen todo. Corran. No haremos distinción entre soldados y civiles que los apoyan. No aceptaremos la rendición. No nos detendremos hasta que la Hegemony Krell deje de existir. No pueden, gritó el delegado braxiano. El Consejo no hará nada, interrumpió Cao. Igual que no hicieron nada mientras nuestros hijos morían. Una vez les dimos clemencia. Les suplicamos que impusieran la paz. Ustedes eligieron la inacción. Así que nosotros elegimos la acción. Caminó hacia la salida. En la puerta, se volvió por última vez. Les mostramos quienes queríamos ser. Ahora les mostraremos quiénes somos cuando maten a nuestras familias. Recen para que nunca nos den motivos para mostrárselos de nuevo.
La cuenta regresiva comenzó. A lo largo de la galaxia, los humanos evacuaron. Las posiciones no esenciales. Naves de guerra emergieron de bases ocultas. Plataformas de armas se activaron. La galaxia observó, con creciente horror, cómo se revelaba el verdadero poderío militar de la humanidad. Los Krell rieron y fortificaron sus posiciones. Zor emitió otro mensaje, burlándose de los humanos desdentados y sus amenazas vacías. No lo entendía. Ninguno de ellos lo entendía. La humanidad había pasado 150 años en paz, pero nunca había olvidado cómo ser algo más, algo terrible. La cuenta regresiva llegó a 0 y la humanidad dejó de elegir la misericordia. La cuenta regresiva llegó a 0 exactamente a las 0 horas, hora estándar universal. Durante 3 segundos, no pasó nada. La galaxia contuvo la respiración. Entonces, la humanidad atacó. Chen observaba desde el puente de la UHSF Retribution, la nave insignia de la humanidad. A su alrededor, los oficiales trabajaban con silenciosa eficiencia. Nadie hablaba a menos que fuera necesario. Todos sabían lo que estaban a punto de hacer. Todas las naves, reporten estar listas, almirante, dijo su oficial táctico. Chen asintió. Ejecuten la operación ajuste de cuentas. A través del espacio Krell, aparecieron naves humanas. No eran docenas, ni cientos, sino miles. Emergieron del hiperespacio en perfecta coordinación, rodeando simultáneamente todas las instalaciones militares Kree. Los Krill tenían 72 horas para evacuar. Stor ordenó a sus fuerzas que mantuvieran sus posiciones. Seguía creyendo que los humanos estaban fanfarroneando, que negociarían, que Mercy regresaría. Se equivocaba. Los primeros objetivos fueron los mundos militares Krell. La humanidad no usaba armas convencionales. Usaban la física. Enormes cañones de riel disparaban proyectiles al 90% de la velocidad de la luz. Trozos de metal que se movían tan rápido que impactaban con la fuerza de armas nucleares. El bombardeo cinético convirtió las bases fortificadas en cráteres. Los escudos no servían de nada contra la materia sólida que viajaba a velocidades relativistas. El mundo Krell 3, un planeta fortaleza militar, recibió 6 impactos. Cada proyectil pesaba 1 tonelada. Cada uno tenía la fuerza explosiva de 100 megatones. La corteza del planeta se agrietó. Erupciones volcánicas lo arrasaron. Continentes. En cuestión de horas, el mundo era inhabitable. Chen observaba la destrucción en sus pantallas. No sentía nada. Siguiente objetivo. Los Krell intentaron responder. Sus flotas se movilizaron. Sus mejores naves de guerra, orgullo de su imperio, se lanzaron al ataque contra las naves humanas. La batalla duró 11 minutos. Las naves humanas emplearon armas jamás vistas en la galaxia. Armas de energía dirigida que ignoraban los escudos, torpedos cuánticos que atravesaban la armadura y, lo peor de todo, drones controlados por IA. Miles de pequeñas y rápidas máquinas inteligentes. Cada una programada con un único propósito: matar. Atacaban las naves enemigas como insectos, destrozando cascos, destruyendo motores y atacando los sistemas de soporte vital. Los guerreros Krell lucharon con valentía. No sirvió de nada. Los drones aprendían de cada encuentro, adaptándose más rápido de lo que las tripulaciones orgánicas podían reaccionar. A las 12 horas, la flota Krell había desaparecido. Cientos de naves de guerra, reducidas a escombros flotantes. Salfor finalmente lo comprendió. Transmitió un mensaje ofreciendo la rendición. Negociación, términos de paz, cualquier cosa para detener el ataque humano. Chen recibió el mensaje. Lo borró sin leerlo. Continuar las operaciones. La humanidad había prometido no tener piedad. Y lo decían en serio. Los ataques se intensificaron. La inteligencia humana había pasado años identificando cada mundo que apoyaba al ejército Kree. Colonias mineras que proporcionaban recursos, mundos industriales que fabricaban armas, poblaciones civiles que celebraban las muertes humanas. Cada uno recibió una advertencia. Evacuar o morir. Algunos obedecieron. La mayoría no. Zor había pasado décadas enseñando a su pueblo que los humanos eran débiles. Le creyeron. A las 24 horas, los que se quedaron descubrieron la verdad. Armas biológicas humanas aparecieron en los mundos Krell, no enfermedades al azar. Virus diseñados específicamente para atacar la fisiología Krell. Se propagaron rápidamente, mataron aún más rápido. Ciudades enteras murieron en días. La galaxia observó horrorizada.
El Consejo Galáctico convocó sesiones de emergencia. Los representantes exigieron que la humanidad se detuviera. Los acusaron de crímenes de guerra. Genocidio. Kiko asistió a una última reunión del Consejo. Se paró frente a los alienígenas reunidos. Su expresión era gélida. ¿Crímenes de guerra?, preguntó en voz baja. Les advertimos. 72 horas. Les dijimos que evacuaran. Eligieron quedarse. Eligieron apoyar a los militares que asesinaron a nuestros hijos. ¿Dónde estaban estas acusaciones cuando Krell transmitió los asesinatos de 2.3 millones de humanos? ¿Dónde estaba esta preocupación cuando les rogamos que intervinieran? Miró a su alrededor. ¿Quieren que paremos? No tienen autoridad aquí. Renunciaron a ella cuando antepusieron el dinero de los Krell a la justicia. Ahora siéntense y observen. Aprenda lo que sucede cuando se deja que el genocidio quede impune. A las 48 horas, la base de los Krell ardía. Su ejército estaba destrozado. Su industria, destruida. Su población moribunda. Stor huyó de su planeta natal, intentando escapar con su alto mando. Equipos de cazadores humanos los encontraron. Fuerzas especiales que utilizaban tecnología muy superior a cualquier cosa vista en la galaxia. Rastrearon a Stor a través de 3 sistemas estelares y lo acorralaron en una base supuestamente secreta. Lo que sucedió allí nunca se registró oficialmente, pero la galaxia recibió una transmisión. Sor, despojado de su armadura y su orgullo, de rodillas. Soldados humanos a su alrededor. La cámara enfocó su rostro mientras suplicaba clemencia. La transmisión terminó con un único disparo. Hora 69. La Hegemony Krell envió una última transmisión. Rendición total. Aceptarían cualquier condición. Cualquier castigo. Solo querían que la humanidad se detuviera. Chen leyó el documento de rendición. Luego lo archivó con los demás. Sin leer. Sin respuesta. Señor, dijo con cautela su oficial de comunicaciones. Se rinden. Lo sé. Continúen las operaciones, respondió Chen. Pero, señor, prometimos no tener piedad, dijo Chen. Su voz era fría, vacía. Lo decíamos en serio. Tenían 72 horas para evacuar los objetivos militares. El plazo venció. Cumplimos nuestras promesas. Las últimas 3 horas fueron sistemáticas. Todas las instalaciones militares Krell restantes fueron destruidas, todas las plataformas de armas eliminadas, todos los astilleros reducidos a cenizas. Las fuerzas humanas fueron eficientes, precisas y minuciosas. Al cumplirse las 72 horas, Chen ordenó el recuento final. Su oficial de inteligencia redactó el informe con manos temblorosas. Estimaciones de bajas. Militares del almirante Krell, 3.000 millones. Civiles Krell, 1.8 mil millones. Especies de apoyo, número variable. Total estimado de muertos. El oficial hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. 4.8 mil millones, señor. Chen contempló la cifra. 4.8 mil millones de muertos. Más del doble de toda la población humana. Acababa de supervisar la mayor acción militar de la historia galáctica. Regístrenlo, dijo en voz baja. Asegúrense de que la galaxia conozca la cifra exacta. Asegúrense de que comprendan el porqué. Se puso de pie, con sus viejas articulaciones protestando. Envíen una transmisión más. Mensaje final a la galaxia. El mensaje se transmitió por todos los canales. Todas las especies lo recibieron. El rostro de Chen parecía demacrado y cansado, pero firme. La hegemonía Krell ha caído. Dijo que mataron a 2.3 millones de humanos. Nosotros matamos a 4.8 mil millones. Krell. Las matemáticas son simples. Esto es lo que sucede cuando atacan a la humanidad y la galaxia no hace nada para impedirlo. Una vez mostramos clemencia. Les advertimos que no la mostraríamos de nuevo. Cumplimos nuestra promesa. Hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera. A todas las especies que nos observan, la humanidad aún desea la paz. Seguimos prefiriendo la diplomacia. Pero si nos atacan, responderemos. No con la misma fuerza, sino con una destrucción total y abrumadora. Esto no es una amenaza. Esto es una promesa. Pónganos a prueba de nuevo y les mostraremos lo que les mostramos a los Krell. La transmisión terminó. La galaxia quedó sumida en un silencio atónito. La especie que había sido pacificadora durante 150 años acababa de cometer el mayor genocidio de la historia registrada, y lo había hecho en 72 horas.
Chen regresó a sus aposentos. Se sirvió una copa. Sus manos estaban firmes. No sentía culpa, ni remordimiento, solo una fría satisfacción de que se hubiera hecho justicia, terrible y absoluta. Se había convertido en el monstruo que la galaxia temía. Pero los monstruos, pensó, eran producto de las circunstancias que los creaban. Los Krell crearon este monstruo. La inacción del Consejo lo alimentó. Ahora todos vivirían con las consecuencias. La Cámara del Consejo Galáctico nunca había estado tan llena. Representantes de todas las especies miembros abarrotaban la sala. Algunos exigían justicia, otros querían sanciones. Unos pocos pedían la intervención militar contra la humanidad. El miedo y la ira llenaban el aire como veneno. Chen permanecía en el centro de todo, tranquilo e impasible. A su lado, Cao esperaba con la paciencia de una piedra. Los habían convocado para responder por sus actos. Acciones. Para explicar. La muerte de casi 5.000 millones de seres. El orador del consejo, un anciano teón llamado Boras, pidió orden, sus 3 ojos. Recorrieron la sala. Almirante Chen Hao y embajador Kao Tanaka, comenzó, con la voz temblorosa por una emoción apenas contenida. Se les acusa de genocidio. Crímenes de guerra, crímenes contra la vida misma de los seres inteligentes. La hegemonía Krell ha desaparecido. Mundos enteros han muerto. ¿Cómo? ¿Responden a estas acusaciones? Chen dio un paso al frente. Se movía como un hombre mucho más joven, con una postura militar impecable. Observó la sala, encontrándose con la mirada de especies que alguna vez llamaron amigas a la humanidad. Respondemos con matemáticas, dijo con claridad. Los Krell asesinaron a 2,3 millones de humanos en 3 meses. Transmitieron nuestras muertes. Convirtieron nuestro sufrimiento en entretenimiento. Acudimos a este consejo 11 veces. 11 veces suplicamos intervención. 11 veces ustedes debatieron, postergaron y no hicieron nada. Activó una pantalla holográfica. Imágenes llenaron la sala. Colonias humanas en llamas. Niños huyendo del fuego de plasma. Familias muriendo en el vacío del espacio. Ustedes lo vieron, continuó Chen. Ustedes sabían lo que estaba sucediendo, pero los Krell controlaban el 40% de las operaciones mineras de la galaxia. La economía importaba más que la justicia. Así que no hicieron nada. Mientras se movía con incomodidad, buscábamos soluciones diplomáticas. Ustedes protegían sus ganancias, interrumpió Chen. Les advertimos. Después de la guerra del primer contacto, les dijimos que elegimos la misericordia, que podíamos elegir de otra manera. No escucharon. Los Krell no. Así que les mostramos a ambos lo que sucede cuando los humanos dejan de elegir la misericordia. Una representante de Orti se puso de pie, con escamas enrollecidas por la ira. Mataron a casi 5.000 millones de seres. Eso no es justicia. Eso es exterminio. Cao finalmente habló. Su voz era suave, pero de alguna manera llenó toda la sala. Tienen razón. Fue exterminio. Igual que lo que los Krell hicieron con nuestras colonias fue exterminio. La única diferencia, les advertimos. 72 horas para evacuar. Los objetivos militares. La mayoría se quedó. Eligieron apoyar a sus fuerzas armadas. Eligieron morir por su causa. Eran civiles. Otra voz gritó. Nuestros muertos también lo eran. Cao respondió fríamente. ¿Lloraron por ellos? ¿Convocaron sesiones de emergencia cuando niños humanos ardían? No. Se preocuparon por los acuerdos comerciales, por la estabilidad económica, por todo menos por la justicia. Chen levantó otra pantalla. Especificaciones técnicas. Esquemas de armas, tecnologías que dejaron atónitos a los alienígenas reunidos. Durante 150 años. La humanidad ha sido la pacificadora de la galaxia, dijo. Mediamos en disputas, protegimos refugiados, construimos hospitales en mundos alienígenas, pero nunca dejamos de estar preparados para la guerra. Simplemente lo ocultamos. Esperábamos no tener que volver a necesitarla jamás. La pantalla mostraba diseños de naves décadas por delante de la tecnología galáctica actual, armas capaces de destruir planetas. Agentes biológicos adaptados al ADN de cualquier especie y algo que sumió a la cámara en un silencio sepulcral. Esto, dijo Chen, señalando un esquema en particular, es un destructor de estrellas. Podemos hacer que soles se conviertan en supernovas, aniquilar sistemas solares enteros.
En minutos. Tenemos 43 de ellos posicionados por toda la galaxia. Han estado ahí durante 60 años. Ninguno de ustedes se ha dado cuenta. La cámara estalló. Pánico, ira, incredulidad. Algunas especies exigieron explicaciones. Otras pidieron una acción militar inmediata. El caos tardó 10 minutos en calmarse. Chen esperó Pacientemente. Cuando finalmente volvió el silencio, continuó: también tenemos destructores de planetas, generadores artificiales de agujeros negros y armas biológicas para todas las especies conocidas en la galaxia, incluyendo a todos ustedes. Los hemos tenido durante décadas. Nunca los hemos usado. Nunca hemos amenazado a nadie con ellos. Simplemente los hemos mantenido listos por caso. Esto es una locura. El delegado braxiano gritó: están tomando como rehén a toda la galaxia. No, dijo Cao con firmeza. Les estamos mostrando la verdad que han estado ignorando. La humanidad es la especie más peligrosa de esta galaxia. Siempre lo hemos sido. Simplemente elegimos ser pacíficos. Pero fue una elección. Una elección que tomábamos cada día. Los Krill nos hicieron arrepentirnos de esa elección. Así que les mostramos lo que sucede cuando elegimos. De forma diferente. Caminó hacia el centro de la cámara, su mirada recorrió a cada representante. Esta es la nueva doctrina de la humanidad. Nunca atacaremos primero. Siempre buscaremos la paz. Siempre ofreceremos misericordia. Pero cuando seamos atacados, cuando nuestras familias sean asesinadas, responderemos con aniquilación total, no con fuerza equivalente, no con una respuesta proporcional. Con la destrucción completa y absoluta de cualquiera que nos haga daño. No pueden simplemente, empezó Bor. Sí podemos, dijo Chen con firmeza. Lo haremos. ¿Quieren detenernos? Inténtenlo. Sus simulaciones militares ya les muestran la verdad. Cada especie, cada alianza, si atacan a la humanidad, pierden por completo. No queríamos esto. Queríamos ser sus amigos, sus socios. En la paz. Eligieron dejar que nuestros enemigos nos asesinaran. Ahora viven con las consecuencias. Una embajadora Car se puso de pie. Lentamente. Su especie se había mantenido neutral durante el conflicto. Lo que describes es tiranía. Gobierno por el miedo. No. Corrigió Capao. Es disuasión. Estamos. No pedimos que nadie nos obedezca. No exigimos tributo ni territorio. No queremos un imperio. Queremos exactamente lo mismo que antes: paz, comercio, cooperación. La única diferencia ahora es que todos comprenden el costo de atacarnos. Mostró una última pantalla. Una simple ecuación: 2,3 millones de humanos muertos. 4.800 millones de Krell muertos. La proporción es aproximadamente de 1 a 2.000. Ese es el tipo de cambio. Ahora, por cada humano que maten, morirán 2.000 de los suyos. ¿Les parece justo? No, no pretende ser justo. Pretende ser un elemento disuasorio tan abrumador que nadie vuelva a ponerlo a prueba. La cámara quedó en silencio. Las matemáticas eran brutales, claras, innegables. Chen añadió un dato más: 17 especies están considerando emprender acciones militares contra la humanidad. Sabemos quiénes son. Lo sabemos desde hace semanas. Nuestras redes de inteligencia abarcan la galaxia. No los estamos amenazando. Los estamos informando. Si atacas, dejas de existir como civilización. Es tu decisión. La sesión del Consejo Galáctico duró 3 horas más. Las especies discutieron, debatieron, propusieron resoluciones y sanciones. Al final, no hicieron nada porque no podían hacer nada. Todas las simulaciones militares mostraron el mismo resultado. La humanidad era invencible. No con la tecnología que habían revelado. No. Con su voluntad de usarla. Cuando Chen y Cao salieron de la cámara, Boras gritó: nos habéis condenado a todos a vivir con miedo. Cao se volvió. Por primera vez, la emoción resquebrajó su fría máscara. Una tristeza profunda y conmovedora. No. Dijo en voz baja. Os condenasteis a vosotros mismos al permitir que los intereses económicos se impusieran a la justicia. Al sentaros aquí sin hacer nada. Mientras nuestros hijos morían. Nosotros no creamos este miedo. Revelamos la verdad que habéis estado negando. La humanidad siempre fue así de peligrosa.
Simplemente lo ocultamos porque esperábamos algo mejor. Matasteis esa esperanza. Ahora os toca conocerla. ¿Verdad? Abandonaron el consejo por última vez. No expulsados, no. Sancionados, simplemente temidos. Tras ellos, los líderes de la galaxia, sentados en sus cámaras, contemplaban su nueva realidad. La humanidad ya no era el vecino amistoso. Era el depredador supremo. Voluntariamente reprimidos, pero siempre vigilantes, siempre preparados. La paz continuaba. No por comprensión ni respeto. Por puro miedo calculado. En lo profundo del espacio humano, Chen ordenó que las plataformas de armas permanecieran activas. Las armas biológicas almacenadas, los Starillers posicionados por si la galaxia necesitaba otro recordatorio. 5 años después de la Guerra de 72 horas, el embajador Kao Tanaka paseaba por los jardines de la Academia Galáctica. Edificio del Consejo. Las plantas provenían de 1000 mundos, conviviendo en una armonía cuidadosamente mantenida. Se detuvo ante un monumento recién instalado, hecho de piedra negra y acero humano. La inscripción era simple, 2 palabras en todos los idiomas conocidos. Nunca más. Es hermoso, dijo una voz joven. K.O. se giró. Y vio a una estudiante Teelión, apenas entrando en la edad adulta, con una tableta de datos. Puedo hacerle algunas preguntas, embajadora, para mí. Tesis sobre historia galáctica moderna. Kao señaló un banco cercano. Por supuesto. ¿Qué desea saber? La estudiante se sentó nerviosa, parpadeando con sus 3 ojos en secuencia. ¿Por qué la humanidad mostró misericordia? ¿Después de la guerra del primer contacto? Si siempre fueron capaces de hacer lo que le sucedió a los Krell, ¿por qué se detuvieron la primera vez? K.O. sonrió con tristeza. Le habían hecho esa pregunta 1000 veces. Cada vez le dolía responder. Mostramos misericordia porque esperábamos que la galaxia aprendiera, dijo en voz baja. Pensamos que si demostrábamos moderación, si demostrábamos que podíamos elegir la paz en lugar de la venganza, otras especies lo entenderían. Creíamos en algo mejor que ciclos interminables de violencia. Pero te equivocaste, dijo la estudiante con cautela. Sí, nos equivocamos. No en lo que queríamos ser, sino en lo que la galaxia estaba dispuesta a aceptar. Pensábamos que la misericordia inspiraría misericordia. En cambio, se interpretó como debilidad. La estudiante tomó notas en su libreta. ¿Te arrepientes de la misericordia? Kao guardó silencio durante un largo rato. A su alrededor, seres de docenas de especies se movían por los jardines, comprando, reuniéndose, viviendo vidas pacíficas. Vidas posibles gracias al miedo a las represalias humanas. Lamento que haya sido necesario cambiar, dijo finalmente. No queríamos convertirnos en lo que nos convertimos. Queríamos ser maestros, sanadores, amigos. La galaxia nos obligó a ser depredadores de nuevo. Pero la paz se ha mantenido, señaló la estudiante. No ha habido un conflicto importante en 5 años. La presencia de la humanidad mantiene a todos a salvo. ¿A salvo? Kao repitió la palabra con un tono amargo. Sí, ahora todos están a salvo, pero es la seguridad de animales de presa cuando el lobo está al acecho. Nadie ataca porque todos tienen miedo. Se detuvo mientras caminaba hacia el monumento. Tocó la fría piedra. Antes de la guerra de 72 horas, la humanidad envió 300.000 soldados de paz por toda la galaxia. Ayudamos a resolver disputas, protegimos a los refugiados, construimos escuelas y hospitales en docenas de mundos. Lo hicimos porque quisimos, porque creíamos en una galaxia mejor. Y ahora, preguntó la estudiante, ahora enviamos 500.000 soldados de paz, más hospitales, más escuelas, más ayuda que nunca. Pero el motivo cambió. Ahora lo hacemos para demostrar que no somos monstruos. Para demostrar que aún conservamos nuestra humanidad. Antes era esperanza. Ahora es culpa. El estudiante parecía confundido. Culpa, pero salvaste la galaxia. Nadie se atreve a iniciar guerras. Ya. Las crisis de refugiados han disminuido un 90%. El comercio está en su punto más alto. ¿Acaso no es esta la galaxia mejor que deseabas? K.O. Se giró hacia el joven Teelión. Déjame preguntarte algo. ¿Recuerdas haber estudiado sobre los humanos en la escuela? Por supuesto. Estudiamos la guerra del primer contacto, la doctrina de la misericordia, la guerra de las 72 horas, su historia obligatoria,
¿Y qué dice tu base de datos cultural sobre la humanidad ahora? El estudiante abrió su tableta. Accedió a los archivos culturales galácticos y leyó en voz alta: humanos, clasificación, nivel de extinción. Especie, evaluación de amenazas, recomendación máxima, no atacar. Mantener. Relaciones amistosas. Nunca provocar. Nunca atacar. Nunca des motivos para la represalia, dijo ella, levantando la vista, sin comprender la expresión triste de Cao. Es cierto, ¿verdad? Sí, dijo Cao en voz baja. Es completamente cierto. Y eso es lo que me rompe el corazón. Ya no se nos conoce como exploradores, ni como diplomáticos, ni como pacificadores. Se nos conoce como la especie tan peligrosa que toda la galaxia vive con miedo. Desde el otro lado del jardín, el almirante Chen se acercó. Era mayor ahora, su cabello completamente blanco, pero aún se movía con precisión militar. Asintió al estudiante y luego se colocó junto a Cao. ¿Más preguntas sobre la guerra? Preguntó. Siempre, respondió Cao. Este joven erudito quiere entender por qué cambiamos. Chen miró el monumento. No cambiamos. La galaxia finalmente vio lo que siempre fuimos. Simplemente dejamos de ocultarlo. Almirante, dijo el estudiante con vacilación. ¿Crees que la humanidad volverá a usar esas armas? Los destructores de estrellas y los rompeplanetas. Chen reflexionó sobre la pregunta. Con detenimiento. Espero que no. Pero la esperanza no es una estrategia. Esas armas existen porque necesitamos que la galaxia entienda algo. Atacar a la humanidad significa la extinción. No. La derrota, no la rendición. La extinción total. Mientras todos lo entiendan, no tendremos que usarlas jamás. Está funcionando, dijo el estudiante. La semana pasada, unos asaltantes consideraron atacar una colonia minera humana. Consultaron la base de datos de humanos e inmediatamente se retiraron. El miedo es real. Bien, dijo Chen simplemente. El miedo mantiene viva a la gente. A la nuestra y a la suya. Sonó una campanilla en el comunicador de Cao. Sesión del Consejo a punto de comenzar. Negociaciones comerciales con la Confederación CTAR. Se puso de pie, alisándose la túnica diplomática. El estudiante también se puso de pie, haciendo una reverencia respetuosa. Gracias por su tiempo, embajadora. Una última pregunta. Por supuesto. Si pudiera volver atrás, si pudiera cambiar lo sucedido, ¿lo haría? Cao hizo una pausa. Fue la pregunta que se hacía cada noche. La pregunta que la atormentaba en sueños. ¿Cambiaría la galaxia que lo hizo? Necesario, dijo finalmente. Cambiaría el Consejo que valoraba la economía por encima de la justicia. Cambiaría a los Krell, que pensaban que asesinar a nuestros hijos era aceptable. Pero la decisión que tomamos de dejar de ser misericordiosos. No, no cambiaría. Eso porque la misericordia solo importa cuando ambas partes creen en ella. Cuando una parte la ve como debilidad, se convierte en suicidio. Se alejó con Chen, dejando al estudiante junto al monumento. Al entrar en el edificio del consejo, Chen habló en voz baja. ¿De verdad crees eso? ¿Que no cambiarías nuestra decisión? Cao suspiró. No lo sé. Me digo a mí misma que hicimos lo necesario, que salvamos a la humanidad, que creamos una paz duradera. Pero a veces, tarde en la noche, me pregunto si sacrificamos nuestra alma para salvar a nuestra especie. Nuestra especie sigue viva, dijo Chen. 2,3 millones siguen muertos. Pero miles de millones más están vivos porque demostramos a la galaxia que no toleraríamos el genocidio. Eso vale la pena. El precio. Entraron en la sala del consejo, la misma sala donde Cao había suplicado ayuda hacía 5 años. Los mismos delegados, que no habían hecho nada mientras la humanidad moría, ahora sonreían y lo saludaban cordialmente. El miedo fomentaba la buena educación. La sesión era rutinaria. Acuerdos comerciales, disputas fronterizas, políticas económicas, una paz burocrática y aburrida. Cao participó, negoció, sonrió en los momentos oportunos. Pero una parte de su mente seguía pensando en la pregunta de los estudiantes. Después de la sesión, regresó al jardín conmemorativo. El sol se ponía, proyectando largas sombras sobre la piedra negra. Leyó la inscripción de nuevo. Nunca más. Nunca más. La humanidad sería víctima. Nunca más mostrarían misericordia a quienes no la mostraron. Nunca más albergarían la esperanza de que la galaxia fuera mejor de lo que era.
Pensó en las 72 horas que lo cambiaron todo. Los 5.000 millones de muertos. La paz construida sobre el miedo. La especie que pasó de ser adorada guardiana de la paz a temida depredadora. ¿Valió la pena? Las futuras generaciones de humanos les agradecerían o los maldecirían. Un niño humano pasó corriendo, riendo, persiguiendo a un amigo alienígena. Por los jardines. Ambos niños jugaban sin miedo, sin odio. Creciendo en una galaxia donde las guerras eran letras de historia, no realidades cotidianas. Capova. Los hizo jugar. Tal vez esa era la respuesta. Tal vez el costo de la paz no importaba si los niños nunca tenían que pagarlo. Tocó el monumento por última vez. Nunca más, susurró. En el espacio humano, las armas permanecieron activas. Los astilleros continuaron construyendo. Los militares se mantuvieron listos por si acaso. Por si acaso alguien lo olvidaba. Por si acaso el miedo se desvanecía y alguna especie decidía poner a prueba a la humanidad de nuevo. Porque la guerra de 72 horas le enseñó a la galaxia una lección por encima de todas las demás. La humanidad cumplió sus promesas. Todas. Las promesas de paz, de amistad, de cooperación, pero también la promesa de que acabaría con la hegemonía Krell. Si atacas a la humanidad, mueres. Todos. Sin piedad, sin negociación, sin rendición. La galaxia tenía paz. Una paz real y duradera, sin grandes conflictos, sin genocidios, sin guerras. Pero no era la paz con la que la humanidad había soñado tras la guerra del primer contacto. No era una paz basada en la comprensión y el respeto mutuo. Era una paz basada en el miedo. Miedo puro, calculado, cuidadosamente mantenido. Y en el fondo, Cao sabía que aquello era una tragedia casi tan grande como la guerra misma. Pero los niños reían en los jardines. Las naves viajaban seguras entre las estrellas. Las especies comerciaban, conversaban y construían futuros juntas. La paz era la paz, aunque el precio fuera terrible. Aunque la humanidad se convirtiera en los monstruos que la garantizaran, se alejó del monumento, dejando tras de sí dos palabras grabadas en piedra. Nunca más. La promesa de la galaxia y la advertencia de la humanidad, ambas ciertas. Para siempre.